Bueno, hasta acá nosotros ya estuvimos viendo en Excel cómo realizar cálculos utilizando fórmulas básicas: suma, resta, multiplicación, división. Habíamos visto cómo trabajar con las funciones de estadística: máximo, mínimo, promedio. También cómo hacer la suma. Recuerden que esas son las funciones de estadística. Después, la clase anterior, se agregó el tema de las referencias, o sea, bloquear las celdas, que más que nada las utilizamos cuando hacemos el autollenado. Y vimos también fórmulas para trabajar con los porcentajes, ya que dependiendo de si es un descuento, si es un incremento, ahí tenemos que utilizar una fórmula diferente. El día de hoy vamos a ver unas funciones que se las conoce como funciones lógicas. Vamos a hacer acá el machetito con el bloc de notas. Funciones lógicas. Estas funciones lógicas, vamos a aumentar un poquito más para que todo el mundo lo vea. Y acá. Estas funciones lógicas van a tener como objetivo el siguiente. Las que vamos a ver el día de hoy van a ser contar.si para empezar y sumar.si. Si estamos bien de tiempo, veremos otras dos que son muy similares, pero nos permiten hacer, o sea, nos permite trabajar y devolver otro tipo de datos. Se le llaman funciones lógicas porque nosotros vamos a estar evaluando la información que se encuentra dentro de las celdas para poder hacer uso de estas herramientas. Nosotros cuando teníamos, vamos a ir acá en Excel, vamos a suponer, vamos a agrandar mejor el tamaño de la pantalla. Bien, ahí lo tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista de empleados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el nombre, el apellido. Seguramente, dependiendo el cargo que tengan, categoría, van a tener un determinado salario, por ejemplo. O le podemos dar, va a tener un distinto porcentaje de comisiones. Acá tendríamos una lista con todos los nombres. Vamos a poner 5, voy a poner 5 nombres para probarlos. Bien, ahí tengo bien los 5. Y vamos a poner categoría 1, 2, 3, y después de estos voy a volver a repetirlos. Entonces acá tengo ya una pequeña listita, puedo agregar un par de nombres más. Para que tener un poco más de datos. Voy a dejarle acá la comisión, vamos a poner un valor. Voy a poner un valor aleatorio con un listo. Bien, ahí armé una mini tablita.
Sí, Rosy, dime. Bueno, apreté sin querer el teléfono. Ah, ok, ok, no hay problema, no hay problema. Ok. Bueno, entonces acá por ejemplo, ahí armé una pequeña tablita. Tengo nombres, apellidos, categoría y comisión. Si yo por ejemplo quería contar los empleados, nosotros sabemos que teníamos dos funciones. Una función que me permitía contar números, o sea, contar celdas que contenían un número. Entonces yo podría ir a la columna de comisión, que es la única que tiene números únicamente. Y acá me devolvería, bueno, tenés un total de 8 empleados. Lo mismo si uso la función, si quiero de repente seleccionar los empleados, digo, bueno, uso la función contar, que me devuelve exactamente el mismo valor. Ahora bien, en este caso yo estoy contando todas las celdas en general para que me devuelva 8, que es el total. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer una investigación y decir, bueno, a ver, ¿cuántos empleados tengo en la empresa que tienen una determinada categoría? Por ejemplo, ¿cuántos empleados tengo que son de categoría 1? ¿Cuántos empleados tengo que son de categoría 2? ¿Y cuántos tengo que son de categoría 3? Acá, como siempre les comento yo, en las clases nosotros estamos trabajando con planillas muy chiquititas, muy poquitos datos, como máximo 10 datos en un principio. Igualmente hoy les subí una planilla que tiene un poquito más de información, tampoco es demasiada, son 100 datos nada más. Entonces quizás no hay tanto problema en contarlos manualmente y decir, bueno, acá tengo, este es de categoría 1, capaz que lo puedo ir marcando para decir, bueno, los voy contando de a uno. Acá tengo uno, acá tengo el otro, y así los voy marcando, los voy señalando, o incluso lo puedo hacer con el formato condicional, que me los marque con un color, los busque y los marque con un color, para identificarlos más rápidamente. Pero, ¿qué pasa? El trabajo lo estoy haciendo manual, o sea, yo los estoy seleccionando. Incluso, si utilizo el formato condicional para que me los resalte, ¿qué pasa? Yo después tengo que ir mirando la lista y decir, bueno, a ver, los que el formato condicional pintó de color amarillo son los de categoría 2. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, ya están resaltados, pero después yo tengo que tomarme el trabajo de contarlos uno por uno. Entonces, ahí es donde entra una de las funciones lógicas llamada contar puntos, ¿sí? Contar puntos sí lo que va a hacer es lo siguiente. Cuenta las celdas que cumplen con una condición. Una condición o un criterio. Y ahí es donde entra lo que es la parte de la lógica, ya que nosotros le vamos a decir a Excel, bueno, quiero que cuentes. Por ejemplo, quiero que agarres esta columna de datos y quiero que la cuentes. Pero no quiero que cuentes y me traigas todos en general. Quiero que cuentes solamente aquellos datos que yo te voy a decir. Son aquellos que cumplen una condición. En este caso yo le podría decir, bueno, Excel, quiero que agarres estos datos y me cuentes aquellos que son de categoría 1. Por ejemplo, nada más. Después quiero que de este rango te fijes y me digas cuántos son de categoría 2 y después lo mismo para la categoría 3. Entonces, cuenta las celdas que cumplen con una condición o criterio. E incluso si yo esto lo quiero resumir y decir, bueno, quiero hacer la explicación un poco más sencilla,
lo que podemos decirle es cuál es la función. Lo que hace es devuelve, vamos a borrar esto, vamos a hacerlo más sencillito. Esta función cuenta la cantidad de veces que aparece un valor. Esta sería la otra definición, que es un poquito más simple que la otra. Ya no menciona ni criterio, ni condición, nada. Me dice, cuenta la cantidad de veces que aparece un valor. Este valor lo definimos nosotros. O sea, en la función le vamos a decir, quiero que acá adentro busques tal cosa. Este valor puede ser tanto un texto, como en este caso que es una cadena de texto, como también puede ser un número en particular. La estructura de la función, o sea, cómo es que está armada, es de la siguiente forma. Nosotros tenemos contar puntos y va a estar separado con dos parámetros. Cuando nosotros agarramos una función y empezamos a escribir, vamos a hacerla más grande, contar puntos acá abajo aparece este pequeño cuadrito que es como una ayuda visual que nos da Excel y nos dice, bueno, el momento de abrir el paréntesis, esta es la información que vos vas a poder colocar dentro de ese paréntesis. Estos se lo conoce como parámetros, ¿sí? En este caso son dos parámetros. El primero me pide un rango y el segundo parámetro me pide un criterio. ¿Qué es el rango? El rango, cuando hablamos de rangos en Excel, hace referencia a celdas, o sea, a un conjunto de celdas seleccionadas. O sea, yo cuando hago esto, por ejemplo, esto es un rango de datos, un rango de celdas en este caso. Y es lo que me pide esta función. Me dice, bueno, marca un rango. Después que yo marco un rango, tenemos la separación, que en mi computadora es punto y coma. Pero tengan presente que dependiendo de la configuración que tenga cada uno, puede ser o punto y coma o una coma. Sabemos cuál de los dos tiene que ir porque la propia función de Excel nos dice, mira, acá tenés que colocar o una coma o un punto. Por eso es muy importante que siempre que presten atención a la información que nos devuelve Excel. Entonces lo primero que me pide es un rango, ¿sí? Ya sabemos que yo tengo que seleccionar las celdas. Y después el siguiente parámetro es el criterio. Y el criterio es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Es el valor que definimos nosotros. ¿Qué es lo que estoy buscando? Depende del rango que yo seleccione, le voy a decir a Excel, bueno, mira, yo acá selecciono un rango. Por ejemplo, acá seleccioné el apellido. Bueno, una vez que lo seleccionaste y pongo punto y coma, yo le tengo que decir a Excel, en este rango, qué es lo que quiero buscar para que cuente. Si de repente yo tengo varios empleados que tienen el mismo apellido, no sé, me gustaría saber cuántos Pérez hay en el trabajando. Entonces, le podría decir, bueno, dentro de este rango de celdas que está seleccionado, quiero que busques Pérez. Entonces Excel va a ir a este rango, se va a fijar cuántos Pérez hay y me va a devolver el resultado. Por eso el rango es lo más importante. Primero, nosotros previamente ya tenemos que tener una idea de qué es lo que estoy buscando. Si estoy buscando un texto, si estoy buscando un número, porque dependiendo de lo que yo esté buscando, voy a seleccionar el rango. Si yo quiero contar las categorías, yo no voy a ir al rango de nombre, porque en el nombre yo no tengo escritas la categoría. Por eso es importante que entendamos bien cada una de las partes de la función.
Si yo quiero contar las veces que aparece la palabra categoría, ¿dónde lo voy a buscar? En la columna categoría. Entonces marco todo completo, desde el primer dato hasta el último. Una vez que marque todo completo, punto y coma, le digo acá en el criterio qué es lo que estoy buscando ahí adentro. Yo puedo escribirlo, categoría 1, por ejemplo. Al momento de escribirlo tiene que estar tal cual como aparece acá. Mayúsculas y minúsculas es indistinto. Excel no tiene ningún problema. Si yo escribo todo con mayúscula lo va a encontrar. Si escribo todo en minúscula también lo va a encontrar. ¿Dónde tengo que prestar atención? Si tiene acentos y si tiene espacios en blanco. Yo puedo escribirlo, sí, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa puedo hacer en vez de escribirlo? Si aparece escrito ya en una celda, puedo seleccionarlo acá, o incluso puedo agarrar y decir, bueno, está acá escrito, hago un clic y tomo como referencia esa celda. O sea, puede ser de cualquiera de las dos maneras. Yo lo voy a escribir para que se entienda mejor. Categoría 1. Entonces ya tengo rango, ya tengo criterio. Como les había comentado en un principio, solo 2 parámetros. Si yo pongo punto y coma o quiero agregar más cosas, Excel me va a tirar un error. Me va a decir, mira, acá esta función tiene 2 parámetros. Vos agregaste 3, pero eso está mal, es un error. Una vez que finalizamos, cierro el paréntesis y al apretar Enter, ¿qué es lo que hace Excel? Me cuenta y me dice, bueno, del rango que vos seleccionaste, que me pediste que busque, las veces que aparece categoría 1, me devuelve 4. ¿Qué pasa si yo hago alguna modificación en este rango? Y digo, bueno, esta persona que está acá, Danilo, le vamos a cambiar de categoría, ¿no? Vamos a pasar a la categoría 3. Aprieto Enter y automáticamente se actualiza. No tengo que volver a seleccionar y hacer la función automática. Voy a volver a repetir. Acá la función. Contar punto sí. Abro el paréntesis. Fíjense que a medida que van escribiendo, aparece una lista de funciones. Si yo ya veo contar punto sí, puedo apretar la tecla del tabulador, o sea, la tecla tab, una sola vez y Excel termina de completar el resto de la función. Incluso me abre el paréntesis. Si yo quiero la categoría 2, lo mismo. Marco y acá le indico. Si quiero, en vez de, fíjense en este detalle, si yo tengo que escribir el texto, tengo que abrir las comillas. Por el contrario, si yo elijo la celda donde tengo escrita esa información, simplemente le hago un clic y ya lo tomo. Y ahí me lo devuelve. O sea, tienen todas las opciones. Lo importante es seleccionar el rango, punto y coma, y cuando me dice el criterio, indicarle el criterio. Fíjense, voy a poner todo mayúscula. Categoría 3. Cierro el paréntesis. Y no importa si estaba mayúscula, minúscula, me lo reconoció sin ningún problema y lo conto. Entonces, eso es lo que hace la función contar.sí. Cuenta las veces que aparece un valor, ya sea texto o número. ¿Cómo vamos con esta función? ¿Hay alguna duda? Primero les voy mostrando lo que es la parte de la teoría, después vamos con la práctica, porque tengo algunos ejercicios ahí subidos. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ok. Bien. Bueno. Perfecto.
Entonces, así como podíamos contar, por ejemplo, acá yo tengo separados las categorías. Dice, bueno, tengo 3 empleados categoría 1, 2 de categoría 2 y 3 de categoría 3. ¿Qué pasa con la otra función? Porque acá hay otra que se llama sumar.si. Cumple, la tarea es exactamente muy parecida, no igual, porque hace otro proceso, pero la estructura es muy parecida a contar.si. La diferencia es que en vez de hacer un conteo de datos, hace una suma. Entonces tenemos sumar.si. Esta función realiza una suma de los valores de una columna, tomando como referencia un criterio. Igual que en el anterior, yo voy a tener en cuenta un criterio o una condición. Por ejemplo, acá tenemos la columna de comisión. Para usar la suma, yo sí o sí tengo que tener en cuenta un rango que quiero sumar, ya que yo sí o sí voy a tener que hacer una suma. Si bien puedo buscar información de otra columna sin ningún problema, pero al final de todo yo voy a tener que hacer una suma de valores. Acá, si yo hago una autosuma, lo que va a hacer acá en este caso es calcular el total de todas las comisiones. ¿Qué pasa si yo quisiera saber la recaudación o tener un informe de decir, bueno, cuánto le estamos, la distribución de las comisiones, cómo estamos para categoría 1, cuánto se le está distribuyendo a categoría 1, categoría 2 y categoría 3? Acá me dice todo el dinero en general, o sea, el total de todo esto. Pero a mí me gustaría tener algo separadito como acá, donde tengo, acá me dice, es un recuento, ¿sí?, de cuántos empleados tenemos por categoría. Y acá yo quisiera hacer tipo como una recaudación o comisión por cada categoría. Vamos a poner recaudación. Entonces acá yo lo que quiero hacer es que me sume. Yo sé lo que voy a sumar, que va a ser la comisión. Esto es lo que voy a estar sumando. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que me sume estos valores, pero tomando como referencia, tomando como criterio las categorías. ¿Qué quiere decir con esto? Que en cuanto encuentre la categoría 1, una vez que encuentre estas categorías, quiero que sume aquellos valores que hacen referencia a esa categoría únicamente. En vez de seleccionarlos individualmente, decir, bueno, tenemos este, más este otro dato, más este otro dato que está ahí abajito. Entonces ahí me sumó las celdas. Pero ¿qué pasó? El proceso nuevamente lo hice yo manualmente, como cuando queríamos contar las categorías. Esto se puede hacer, no hay problema, pero recordemos siempre este detalle. En una oficina yo no voy a tener 5 datos para trabajar, voy a tener 5000. Entonces no puedo estar seleccionando uno por uno. Y ahí es donde entramos y usamos la función sumar.si. Ponemos sumar.si. Y acá, mucha precaución con esta parte. A diferencia de la función anterior, se agrega
un tercer parámetro. Tenemos los dos parámetros que son los mismos que antes, rango y criterio, pero acá va a aparecer un tercer rango. ¿Qué dice? Rango suma. El rango suma es lo que yo voy a estar sumando, que es lo que quiero calcular. Yo le tengo que decir, bueno, quiero los de categoría 1. Pero, ¿qué vas a sumar? No voy a sumar las categorías, porque esto es texto. ¿Qué voy a estar sumando? Voy a sumar las comisiones de esas categorías. Entonces yo lo primero que tengo que definir es cuál es el rango que voy a estar usando después para sumar. Entonces quiero la recaudación por categoría. Lo que voy a hacer a continuación es decir, bueno, me pide rango, me pide criterio. Necesito la recaudación de categoría 1. ¿Dónde teníamos las categorías? Acá, en este rango de datos. Entonces, de este rango, punto y coma, quiero que ahí, en esas celdas seleccionadas, busque categoría 1. Punto y coma. Fíjense cómo ya pasó al tercer parámetro. Una vez que encontró la categoría 1, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo último que le dijimos es que tiene que sumar. ¿Qué es lo que va a sumar? La comisión. Cierro paréntesis, aprieto Enter y ahí me devuelve el resultado. Si yo hago un cálculo, es decir, bueno, categoría 1 más este otro, fíjense que me devuelve exactamente el mismo resultado. Vamos a repetirlo acá en el de abajo para que se vea. Sumar puntos y quiero los de categoría 2. Entonces lo primero que tengo que hacer, yo sé que lo que voy a seleccionar para sumar es la suma, es lo último que voy a marcar. Entonces primero me aseguro de buscar la categoría 2. Entonces marco el rango donde tengo los valores. En vez de escribirlos puedo seleccionar la celda de referencia. Y al final de todo le digo, quiero que sumes esta columna. Y ahí lo tengo. Y acá, sumar puntos y primero me voy a la categoría. Y por último, sumo este rango. Es exactamente igual a contar puntos y, pues fíjense que es, si yo por ejemplo dejo acá sumar puntos y abro contar puntos y, fíjense que es la misma, prácticamente casi la misma función. Donde tenemos en un principio acá, estoy usando contar puntos y le digo, bueno, quiero que en la categoría busque categoría 3. Acá por ejemplo tengo, bueno, yo le dejé escrito categoría 1, vamos a cambiarlo, sería el 3, ahí está. Fíjense que es exactamente igual la primera parte. Lo único que le agrego es el último parámetro, que lo que tiene que hacer es una suma. Pero después es exactamente igual. Y ahí listo. Ya lo tenemos. ¿Alguna duda con esta última de sumar puntos? ¿Sí? Bien. Bueno, lo que van a hacer ahora es lo siguiente. En el Classroom, vamos con la práctica porque acá solamente fue una introducción. En trabajo de clase, van a ir a la clase de el día de hoy, clase número 5, y acá adentro vamos a tener estos ejercicios.
Vamos a empezar acá. Voy a descargarlos. Recuerden que si por algún motivo no pueden descargarlos, pueden abrirlos y copiar la información. Voy a descargar el 14 y el 15. En el caso del 16, voy a abrirlo para que lo vean acá. Yo lo voy a descargar también. Pero, ¿qué ocurre en el 16? ¿Qué pasa si no podemos descargarlos o Excel no me deja abrirlos? Tengan presente que en este ejercicio son 2 hojas. Función si compleja y la hojita estadísticas. Entonces, si van a copiar la información, tengan presente de copiar todos los datos de la hoja número 1. Por ejemplo, seleccionan haciendo un clic acá, clic derecho, copiar. Y acá en la hojita número 1, acá lo pegamos. Acá estamos en la hoja número 1. Después tengo que ir a la hojita número 2. Fíjense que hice un clic en el simbolito de suma, en el más, para agregar a otra hoja. Regreso a la planilla y acá abajo me voy a estadísticas. Y hago el mismo proceso. Marco todo, copiar y acá lo pego. Pues sí o sí acá vamos a estar trabajando con 2 hojas distintas. Perdón, profe, ¿qué hay que hacer? Me perdí. Tienen que ir al Classroom, a la clase 5 y descargar los archivos. Ah, ok, sí, ya lo descargué. Bien, perfecto. Recuerden que quienes están siguiendo la clase y van a hacer los ejercicios, no se olviden de avisarme en cuanto los descarguen también. Les voy a dar unos minutitos. Recuerden, Classroom, clase 5 y los descargamos. Un par de minutos y vamos a hacer los ejercicios. Bien. Bueno, ahora vamos a ir acá en descargas. Acá tenemos 14. Habilitamos la edición. Tenemos una lista un poquito más grande, no wow, pero un poquito más grande que la anterior que había armado yo. Acá, por ejemplo, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Yo voy a tener una mini tablita con las marcas de los celulares y acá me dice contar los celulares por marca. O sea, cuántos son de Motorola, cuántos son de Xiaomi, Huawei, Apple y Samsung. Luego
más abajito me tiene que decir la recaudación por marca. O sea, acá tenemos una lista con los distintos precios. Una vez que completamos las tablas, más abajo tenemos una pequeña tablita que me dice contar nuevamente los celulares, pero ¿qué pasa? No voy a colocar directamente un texto como en estos casos, sino que me dice un precio que sea superior a 1000, o sea, que me diga, bueno, de toda esta tabla tenemos un total de tantos celulares mayores a ese importe. Después me pide contar aquellos que sean inferiores a este importe y después me dice, bueno, ¿cuántas de estas marcas inician con A? Con la letra A. Me va a devolver exactamente la misma cantidad que dicen acá de Apple, pero también para que vean las distintas opciones que podemos combinar. Acá yo lo estoy haciendo solamente en contar puntos sí, para que no se mareen mucho, pero eso mismo también lo podemos implementar para sumar puntos sí. Pero vamos por partes. Me voy acá en esta celdita, voy a agrandar un poquito el tamaño y me dice contar los celulares por marca. Entonces voy a poner contar puntos sí. Yo necesito que me cuente las veces que aparece la palabra Motorola. Entonces, yo sé que en el criterio voy a poner Motorola. En el rango, ¿dónde tengo que buscar esta palabra? Tengo que buscarla acá adentro. Así que el rango sería Motorola. Un pequeño tip para que tengamos en cuenta: al momento de seleccionarlos, por ejemplo, yo mantengo el botón principal y tengo que arrastrar con el mouse hacia abajo. Si yo me paso, puede ser que ocurra esto y de repente tengo un montón de celdas. Si pasa esto, no se preocupen, mantienen el botón principal apretado, van arriba y ahí hacemos bien la selección. Otra opción que es un poquito más práctica, pero requiere combinación de teclas. Yo quiero seleccionar desde la primera fila hasta la última de esa columna. Entonces, hago un simple clic en la primera y con las teclas Control y Shift presionadas, o sea, mantenemos presionado Control y mantenemos presionado Shift, o sea, las dos al mismo tiempo. Con esas dos presionadas al mismo tiempo y sin soltar, tocamos una vez solita la flechita del teclado que apunta hacia abajo, ¿sí? De las flechas direccionales, la que apunta hacia abajo. Entonces, hago un clic en la primera celda, Control, Shift, puedo incluso, no hace falta presionar las dos Control Shift al mismo tiempo, mantienen presionada Control, al mismo tiempo ahora mantienen presionada la tecla Shift, al mismo tiempo, así como están esas dos presionadas, tocan una vez sola la flechita que apunta hacia abajo. Una vez que está todo seleccionado, suelto Control y suelto Shift, las dos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace esta combinación de teclas? Lo que va a hacer es seleccionar las celdas que no están vacías, o sea, todas las celdas contiguas, de acá hasta abajo. Le estoy diciendo, de acá hasta el último dato, quiero que marques todas. O sea, sería una forma más sencilla, sobre todo cuando las planillas son muy grandes. De repente tengo que empezar desde la fila 2 y tengo que llegar a la fila 3000. Si mantengo presionado y arrastro hacia abajo, voy a tardar un montón y puede ser que me pase. Entonces usamos esa combinación. Un clic primero para indicar dónde comenzamos, Control Shift y tecla hacia abajo. Punto y coma. Y ahora le digo qué es lo que quiero contar. Quiero que me cuentes las veces que aparece Motorola. Cierro el paréntesis y les tiene que devolver un total de 5.
Ahora bien, la pregunta... Profe, ¿lo puedo hacer de nuevo? Sí, cómo no. Contar puntos sí. Marco el rango, que es el de las marcas. Control, Shift. Me voy con la flechita para abajo para que seleccione toda la columna. Punto y coma. Y le digo Motorola. En vez de escribir la palabra Motorola, voy a hacer un clic en la celda de la tablita auxiliar. Y luego Enter. Voy a dejarlo un segundito en pantalla para que lo puedan hacer bien. Gracias. Uy. Ahí está. En cuanto lo tengan, les va a devolver 5 como resultado. En cuanto lo tengan, me avisan. Lo mismo si algo no se entiende. Y ahora vamos a ver cómo podríamos hacer autollenado. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero hacer autollenado? Digo, bueno, tengo seleccionado los rangos, tengo seleccionada esta celda. Para ser más rápido, siempre, obviamente, buscamos hacer el autollenado. Vemos que, curiosamente, me devolvió para todos lo mismo, lo cual está bien, porque son 5 datos. El tema es el siguiente. Yo, por ejemplo, acá tengo contar puntos i. Y fíjense en este rango. B2, B6. Bien. Cuando hice autollenado hacia abajo, antes era B2, B26 y ahora es B3, B27. B4, B28, B5, B6. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Si bien hizo el recuento y me devolvió todo correctamente, pues son un total de 25, está bien, son 25 acá, me encuentro con una pequeña dificultad, porque en el momento que yo hice el autollenado, por ejemplo, cuando llega a Samsung, no empieza desde la primer fila. O sea, no empieza desde la fila 2. Arranca directamente desde la fila 6. Quizás no hay mucho inconveniente
porque recién el primer modelo celular Samsung arranca en la fila 9. Entonces estaría dentro de el rango, más o menos, no tengo ningún problema. Pero ¿qué hubiera pasado si de repente acá no empieza desde la fila 9, sino que ya en la fila 3 tenemos un Samsung? Fíjense que cambió el de Xiaomi, porque acá había un Xiaomi que justo estaba seleccionado, pero el caso del Samsung no cambió. Sigue apareciéndome 5. ¿Qué pasa? Yo no tengo más 5. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Y agregué uno más acá arriba. Y con este tendrían que haber sido 6. ¿Qué pasa? Como yo hice autollenado y las celdas, cuando hacíamos el autollenado, iban cambiando de posición, o sea, se iba actualizando la celda, el rango empieza desde la celda B6, ignorando que yo arriba tengo más información y entre ellos la marca Samsung. Entonces acá hay que hacer lo siguiente. Yo necesito que, en el caso de las marcas, siempre va a comenzar desde la celda B2, en este caso. Arranca desde B2 hasta B6. Y necesito decirle a Excel, mira, quiero que siempre me tomes como referencia este rango de celdas. No quiero que de B2 vayas cambiando y te desplaces. No quiero que de B26 hagas lo mismo, o sea, actualices. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Bloqueábamos las celdas. Yo tengo que ir acá, donde dice B2, y apretar la tecla F4 para que bloquee esta celda. Voy a hacer un clic acá en B26 y también voy a apretar F4 para que bloquee esta celda. Entonces, cuando yo haga autollenado, ahí cambió, se actualiza y me dice, bueno, ahora tenés un total de 6 en Samsung. Fíjense que yo hice este cambio. Agarré el de la fila 3 a propósito y lo cambié y le puse Samsung. Era Xiaomi, ya le puse este dato. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se está entendiendo? ¿Por qué tuvimos que bloquearlo? ¿Cómo vamos? No sé, no me sale el bloqueo. Lo puse y cuando apreté me puso 0. Tenés que, acá, por ejemplo, lo primero que tenés que hacer es tener el rango seleccionado. O sea, esto ya tiene que estar seleccionado. Y acá vas en la primera celdita y apretás F4. Pero esto ya tiene que aparecer, ya tiene que estar, o sea, estas celdas ya tienen que estar en la función. De esta forma. Asegúrense que estén bien el rango seleccionado para poder bloquearlo y después punto y coma y poner la otra celdita de la tabla pequeña. Ahí está, profe, me salió, gracias. Very good, perfecto.
De la misma forma que resolvimos la primera parte, vamos a ver la segunda. En este caso es recaudación. Tengan presente estas palabras. Acá me dice contar los celulares por marca. Tengamos presente que las marcas son textos, así que no los podemos sumar. Cuando me aparece la palabra recaudación, hace referencia a una suma. Así que acá ponemos sumar, punto sí. Yo necesito la recaudación por marca. En el caso del rango de suma, el único rango que tengo solo con números va a ser el precio. Así que es lo último que voy a seleccionar. Para poder saber la recaudación por marca, yo primero tengo que separar las marcas. Lo que voy a hacer es un clic en Motorola, que es la primera, Control, Shift, y con la flechita voy hacia abajo de todo. Acá mismo, así como está, toco F4 y ya se va a colocar el símbolo peso correspondiente en el rango completo. Y le voy a decir que busque, por ejemplo, Motorola, y una vez que lo tenga, fíjense que es lo mismo, exactamente igual a lo que armamos arriba, con la diferencia que ahora le vamos a señalar que tiene que sumar la columna del precio. Control Shift y flechita para abajo para marcar. Un detalle a tener en cuenta y no olvidarnos. Acá seleccionamos las marcas y bloqueamos este rango. ¿Qué pasa con precio? Esa información también sale de esta tabla. Y después voy a crear ese autollenado, así que el precio al rango también tengo que bloquearlo. Y me va a quedar de esta forma. Rango del modelo, rango de la marca, selecciono la marca acá y por último el rango de lo que sería el precio y bloqueo ambos rangos. Vayan probando, no se olviden de avisarme cómo vamos, vamos bien, si hay alguna duda. Profe, yo lo hice y hay algo que está mal porque me dice que he indicado demasiados argumentos para esta sentencia. Revisá, solamente tenés que tener 3 partes: rango, punto y coma, una celda, punto y coma, y el último rango. Sí, así está. Podés compartir pantalla, puede ser que alguna celdita haya quedado de más. A ver, lo voy a hacer más grandecito. A ver, ahí está el primer rango.
Ah, fíjate, es sumar.si. Entonces en vez de contar, es sumar. Exacto, porque en este caso ahora es una recaudación. Igualmente te aparece ese mensaje porque contar tiene dos partes nada más, rango y criterio. Entonces al ponerle una tercera parte, por eso Excel te tiró ese error. Y ahora sí me quedó 2.999,95. Perfecto. Very good. Bien. Listo. Una vez que los tenemos, vamos a pasar a la pequeña tablita que se encuentra abajo. En esta tablita me pide cosas muy específicas. Perdón, profe, el segundo resultado no me dio igual. O sea, lo hice manual así para ver si me salía y me da 11.628. No sé si. Está bien, puede ser porque yo acá había cambiado un modelo. Sí. Entonces, por eso puede ser que les dé diferente. Voy a poner Xiaomi de vuelta. Ahí está. Acá en la última tablita me dice contar. Acá ya me dice cuál función tengo que usar. Me pide contar los celulares cuyo precio sea superior a 1.000 pesos. O sea, contar los celulares cuyo precio sea superior a 1.000 pesos. ¿De dónde voy a sacar esta información? La única columna que tengo con valores numéricos es la columna del precio. Como se trata de contar, voy a tener simplemente un solo rango. Así que voy a empezar con esa primera parte. Contar.si. Me voy acá al inicio, a la primera celda del precio. Control Shift y flechita para abajo. Acá no hace falta bloquearlos porque cada una de estas celdas me está pidiendo cositas diferentes. O sea, no son todas iguales, ni tampoco estoy seleccionando información de esta celda. Entonces, por ese motivo acá no lo voy a bloquear, porque no voy a ser autollenado hacia abajo. Entonces ya tengo seleccionada lo que es la columna del precio. Listo. En el criterio, hasta acá, nosotros habíamos estado colocando celdas o un texto entre comillas. Si yo quiero poner un número exacto, supongamos que quiero poner, vamos a ver un precio que se repita un par de veces. Vamos a poner 399, por ejemplo. No, 399. Hay uno que se repite un poco más. 699,99.
Entonces yo puedo colocar sin ningún problema un número. Y lo que me va a decir es, bueno, hay dos valores, o sea, hay dos celditas que cumplen con ese criterio. O sea, este número que estamos colocando acá se repite un total de 2 veces, por ejemplo. Para que tengan en cuenta que también podemos colocar números exactos, no solamente textos y celdas. Pero en este caso no me pide exactamente 1000. Me dice que sean superiores a 1000. Cuando me habla de superior, o como en el caso de abajo que me dice inferior, tenemos unos operadores lógicos, que son el símbolo mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, distinto de, y acá tenemos igual a. Entonces estos son los operadores. Cuando tenemos el piquito en esta dirección abierto hacia la izquierda, significa que es mayor, mayor o igual. El igual siempre va a ir después cuando utilizamos estos operadores, ya sea el mayor o el menor. Fíjense en la posición, mayor o igual, menor e igual. Y después cuando queremos hacer una diferencia, sería distinto de. Así que acá me pide sea superior a 1000, o sea, mayor a un determinado valor. O sea, no me dice mayor o igual, me dice superior, así que tengo que elegir mayor. En el criterio voy a colocarlo de la siguiente forma. Abrimos una comilla, sí o sí, y ponemos el piquito en esta dirección para que sea mayor, y escribimos sin el símbolo peso, sin coma, sin punto, nada, directamente el 1000 entero. La coma o el punto iría para definir los decimales, en caso que sea superior a, vamos a ponerle 1500,99. Entonces el 99 lo pondría con la comilla correspondiente. Pero en el caso del 1000, 2000, 2500, va sin punto ni nada. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Y ahí me devuelve, me dice, hay de estos precios que están seleccionados, tenemos un total de 7 que son mayores a 1000. O sea que tenemos 7 que cumplen con esta condición. Se las voy a dejar un segundito en la pantalla para que puedan verlo bien. Tengan presente que acá estamos utilizando el rango del precio. Y no se olviden, muy importante, de las comillas. Comilla al inicio y la comilla al final. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Vamos bien, profe.
Ok. No se ven, si algo no sale, si algo no se entiende, tienen que preguntar. De la misma forma que averiguamos los que sean superiores a un monto, vamos a repetir el mismo proceso acá abajo, pero contar puntos sí. Voy acá arriba de todo, control shift, flechita hacia abajo, y entre comillas, no se olviden las comillas, ahora me pide el inferior, o sea menor a menor, y sería el piquito en otra dirección, menor a 500. Cierro la comilla y cierro el paréntesis. Exactamente igual al anterior, con la diferencia que ponemos el piquito en otra dirección y cambiamos el valor. Muy bien, very good. Después me dice cuya marca inicie con la letra A. Ya todos sabemos, acá ya sé que hay 5 de Apple, pero vamos a buscar y vamos a poner contar puntos sí. Y acá, en este caso, ¿qué pasa si yo pongo entre comillas la letra A? Me va a devolver 0. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy diciendo, bueno, primero, el rango que marqué estaría mal, porque yo marqué el rango del precio, cuando en realidad lo que me está pidiendo es la marca. Así que ahí ya, por un lado, empecé mal con el rango. Voy acá y lo puedo corregir. Ahí corregí, seleccioné bien la marca, pero aún así me devuelve 0. ¿Por qué? Lo que nosotros le pongamos entre comillas es lo que estamos buscando que aparezca exactamente igual como está ahí. Ahí le estoy diciendo buscar la letra A, pero no es buscar la letra suelta en todas las celdas mezcladas con otros caracteres. Le estoy diciendo buscar que aparezca únicamente esta letra en la celda. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito indicarle que esta A puede estar ubicada, bueno, en este caso, al inicio. Entonces le tengo que decir, aquellos que inician con esta letra. Para eso, está lo que se conoce como comodines. O sea, es un carácter que me va a servir para indicarle a Excel lo siguiente. Yo necesito que inicie. Así que ponemos la A.
A continuación le ponemos un asterisco. Todo esto entre comillas lo vamos a hacer. Este asterisco le está diciendo a Excel lo siguiente: inicia con la letra A sin importar lo que sigue. ¿Qué quiere decir sin importar lo que sigue? Si lo que está después de la letra A es otra letra A, es un texto, es un número, es un guión, lo que sea, no importa. Empieza con A, tenelo en cuenta. Inicia con la letra A sin importar lo que sigue. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, a mí me gustaría decirle, bueno, finaliza con la letra A. En ese caso cambio de posición el asterisco y el asterisco lo pongo al principio. Entonces le digo, finaliza con la letra A, sin importar lo que está antes de esa letra. Entonces lo más importante es la posición del asterisco. Si el asterisco está después de la letra, le estoy diciendo que inicia con la letra que se encuentra acá. Si el asterisco está de este lado, estoy buscando que finalice con esta letra. Entonces acá en Excel le voy a decir, la A es la que está adelante, es lo que primero que me interesa. Lo que viene después no me importa, necesito que empiece con A. Aprieto Enter y me devuelve un total de 5. ¿Cómo vamos con este último? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Más importante es dónde vamos a colocar el asterisco. Ok, muy bien, les voy a dar un minutito para que lo terminen. Y ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Bien, bueno, vamos a continuar. Y guardamos. Bueno, esto sería el ejercicio 14. Vamos al 15. Vamos a habilitar la edición. Muy similar a la anterior, con la diferencia que tenemos un poco más de información que nos pide. Así les voy a dar unos segunditos para que, unos minutitos para que lo abran. Y ahí empezamos a realizar
el ejercicio. ¿Me acuerdan? Es el número 15. Vamos a empezar. Bueno, me dice lo siguiente. Cantidad total de alquileres. Por ejemplo, acá vamos a la tabla. Vemos que tenemos una tablita con una lista de inquilinos, propiedades, una lista de localidades, fechas de pago y un monto de alquiler. Entonces me dice total de alquileres. Fíjense en este detalle. Ahora que aprendimos la función contar puntos sí, sumar puntos sí, no significa que a partir de ahora todo va a ser contar puntos sí y todo sí o sí va a ser sumar puntos sí. ¿Cómo me voy a dar cuenta en qué momento debo usarlos y cuándo usar uno y cuándo utilizar el otro? Hay que prestar atención a lo que me pide el enunciado y, si es necesario, leerlo varias veces para comprenderlo. Acá me está pidiendo cantidad total de alquileres. O sea, no me dice cuántos alquileres son de Aedo, cuántos alquileres son de Capital Federal. Me dice todos. Cantidad total, o sea, cuántos tenemos. Como yo quiero saber el total, o sea, cuántos son, fíjense que tenemos una columna, varias columnas con texto y después tenemos unas columnas con números. Pero mucho cuidado. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, fecha de pago. Pero ¿qué pasa en fecha de pago? Hay celdas que están en blanco. Estas celdas están en blanco porque, en este caso, estos inquilinos no pagaron. Entonces, lo que es la fecha de pago no podría seleccionarla porque no me va a decir el total de alquileres, sino que me va a decir el total que hay en este momento. Simplemente aquellos que tengan contenido en las celdas y me va a omitir aquellos que están vacíos. Yo quiero contarlos todos. Entonces tengo dos opciones. O puedo usar la función contar solita y seleccionar monto del alquiler, que es donde tengo los valores numéricos, o puedo usar la función contara y seleccionar cualquiera de estas tres columnas: inquilinos, propiedad o localidad. Cualquiera de las funciones me va a devolver lo mismo. Yo voy a usar contara para poder seleccionar los inquilinos. Recuerden que hacíamos un clic en la primera celda donde está el primer valor, control, shift, flechita que apunta hacia abajo y ahí ya lo tenemos seleccionado. ¿Tengo que bloquear este rango o no? ¿Yo voy a hacer autollenado acá? No, tengo simplemente este único dato. No es necesario hacer autollenado. Como no es necesario hacer autollenado, no hace falta bloquear el rango de celdas. Si ustedes lo quieren bloquear, lo pueden bloquear, pero no les va a afectar en nada. Y con un simple contara sabemos cuántos alquileres o cuántos inquilinos en general tenemos, que es un total de 35. Les voy a dar un par de minutitos para que lo vayan completando.
Bien. Una vez que ya lo tenemos, vamos con el siguiente. Propiedades por localidad. O sea, no me pide recaudación por localidad. Me dice, bueno, propiedades por localidad. ¿Cuántas propiedades son de Capital Federal? ¿Cuántas son de Castelar? ¿Cuántas son de Aedo? Y así con cada una. Así que acá vamos a hacer lo siguiente. Para poder saber cuántas hay, ¿qué usamos? Contar.si. Entonces ponemos contar.si. Capital Federal, ¿dónde lo voy a buscar? ¿En qué rango de datos? Lo voy a buscar acá en el de localidad. Marco la primera celda, Control Shift, arrastro hasta abajo y acá sí. Yo voy a querer después hacer autollenado, como tengo esta tablita, después voy a querer arrastrar y que Excel me complete el resto de los datos. Entonces, este rango hay que bloquearlo. Punto y coma y selecciono el nombre de la localidad. Y ahí lo tenemos. Te los voy a dejar un segundito. No se olviden siempre de bloquear el rango de las celdas. Y tranquilamente, una vez que ya lo tengo, puedo hacer autollenado. Aquí. Cantidad de inquilinos morosos. O sea, aquellos clientes que no me pagaron todavía. Aquellos inquilinos que tienen, o sea, lo que es la fecha de pago, tienen las celdas en blanco. Y acá lo podemos hacer de la siguiente manera. Y vamos a ponerle contar contar.si. Perdón. Son dos opciones. Podemos ponerle contar blanco, que son aquellas celdas que están vacías, donde simplemente marco. Y fíjense en este detalle. Yo acá hice lo siguiente. Hago un clic en la primera, Control Shift, y fíjense ¿qué es lo que ocurre? Como esta celda está vacía, cuando yo hice Control Shift y presioné la flechita que apunta hacia abajo, se frenó ahí, donde estaba la celda vacía. En esos casos yo igualmente puedo mantener presionada Control Shift todavía e ir presionando la flechita que apunta hacia abajo.
hasta llegar a la última. Ahí está. Fíjense que si yo sigo presionando, bueno, después se va, pero Control Shift y con las flechitas que apuntan para abajo vamos presionando y se van seleccionando todas. O puede ir directamente y ahí lo tengo seleccionado, sino con el mouse como lo hacemos tradicionalmente. No es necesario bloquearlas porque no tengo necesidad de ser autollenado. Y ahí con contar punto blanco ya tengo listas las celdas y me dice tenés un total de 6. No se preocupen por los decimales porque es el formato que tiene la celda. Pero contar punto blanco me permite contar las celdas que están vacías. Entonces me dice que hay un total de 6 inquilinos que no me pagaron. Si yo quiero sacarle los decimales, en el grupo número, acá hay dos botoncitos, agregar decimales y disminuir decimales. Así que acá puedo presionar en el botoncito de disminuir decimales y se van quitando los decimales. Y ahí me dejo el numerito entero. Esta es una opción. La otra opción sería hacer lo siguiente. Contar puntos sí. Seleccionar nuevamente todo el rango de las fechas de pago. Ahí está. Entonces acá le digo, bueno, contar puntos sí. Selecciono. No se olviden que tenemos el criterio. ¿Y cómo hago para decirle que quiero que me cuente solo las celdas vacías? En este caso usamos comilla y volvemos a poner las comillas otra vez. O sea, las comillas van dos veces. Comilla, uy, comilla, comilla. Y me devuelve exactamente el mismo resultado. Son dos opciones, o sea, dos formas distintas para resolverlo, llegando al mismo resultado con ambas. Pero esto es para que lo tengan en cuenta, por si en algún momento yo tengo que, yo necesito averiguar las celdas vacías. Entonces con comilla, comilla podemos conseguirlo. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda? Muy bien, very good.
Después acá me dice, bueno, ¿cuántos alquileres fueron cobrados? En este caso podemos usar la función contar o contara. Voy a usar la función contara y voy a seleccionar todos los valores. Recuerden que la función contara cuenta aquellas celdas que tienen contenido. ¿Qué quiere decir? Que las celdas que están vacías no las va a tener en cuenta. Entonces fíjense que son un total de 35 inquilinos y simplemente me está contando un total de 29. Acá es simplemente un contar. Fíjense que si utilizo también la función contar, me devuelve el mismo número, o sea, no hay ningún problema. Ya que lo que es fecha, también Excel lo toma como un número. Entonces me lo cuenta de igual manera. Creo que lo puedes hacer de nuevo porque se tildó y no me dio nada. Ah, ok. Contara. Marcamos. Cierro el paréntesis y Enter. Acá después lo que hice fue reemplazar, en vez de contara, usé la función contar y es lo mismo. Después en el de abajo, fíjense que me dice recaudación de alquileres. Me dice recaudación, pero no de una localidad en particular, sino que es recaudación de alquileres. O sea, una suma en general de todo. Así que acá voy a ir a autosuma y selecciono el monto del alquiler, todo juntito. Y apretamos la tecla Enter. Es una autosuma sencilla de monto del alquiler. Simplemente una suma. Después acá abajo me dice total a cobrar por localidad. Y acá sí me especifica. Bueno, vamos a calcular el total, pero por localidad. O sea que yo lo primero que tengo que hacer es averiguar y separar la localidad. Entonces ahí usamos, recuerden, cada vez que me pide total, cada vez que me pide recaudación, es sumar punto sí. Lo primero que tengo que averiguar, yo sé que al final de todo, en el rango a sumar, voy a trabajar con la columna del monto del alquiler. Pero primero tengo que separarlos por localidad y decir, bueno, a ver, voy a la columna de la localidad. Y tengan en cuenta este detalle, yo después voy a querer hacer autollenado. Así que el rango que pertenece a localidad hay que bloquearlo. Punto y coma. ¿Qué es lo que estoy buscando dentro del rango localidad?
las localidades, o sea, esto que está escrito acá en esta celda. Punto y coma. ¿Y qué rango voy a estar sumando? Voy a sumar monto del alquiler. Y también lo bloqueo. Rango localidad. Le indico después la localidad que estoy buscando. Y por último, el rango del monto del alquiler. No se olviden que acá es sumar punto sí. Y ahí los tenemos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Quedó alguna duda? Todo bien, profe. Bien. Bueno, vamos a guardarlo. Como tarea, quiero que hagan lo siguiente. Del práctico 16, solamente quiero que tengan completita la columna de el total a cobrar más el premio, porque hay algo que nos llegamos a ver y como ya falta poquito para terminar la clase, no quiero que sea así a las apuradas. Prefiero que lo veamos bien en detalle y con más ejemplos. O incluso si quieren, el 16 lo pueden dejar. Pero más que nada acá para que puedan practicar con... Acá tienen un porcentaje, van a tener que usar las referencias absolutas. Por eso aunque sea completar la columna E de práctico 16. Y acá voy a hacer lo siguiente. 16, 17. Bien, les voy a dejar como tarea un par de planillitas. Una llamada de práctico 17, lista películas, donde van a tener, fíjense que dice cantidad de películas por género, cantidad de películas por plataforma. Y después acá abajito, cantidad de películas cuyo año, y ahí tenemos un par de enunciados. Estas tres las van a poder completar sin problemas. Esto que dice acá abajo, cuántas películas, esta planillita, esa no la completen porque es una función que todavía no vimos. Pero les voy a dejar para que practiquen con este. Es el práctico lista de películas. Y después en el caso de lista de juegos, por un lado el de películas, ahí tenían que usar
una función de las que vimos hoy. Y acá, como les pide recaudación, ahí van a tener que usar la otra función. Recaudación por plataforma, cantidad en stock. Y después acá la tablita, que esta tablita también, esta la van a dejar, esta que está acá, la chiquitita no la van a hacer. Igualmente esto va a quedar en la grabación para que tengan presente bien cuáles son las partes de la planilla que pueden resolver por su cuenta. A pesar que no van a estar completas, o sea, cuando quiero que las entreguen, aunque les falte esta parte que está acá abajo, quiero que las entreguen igualmente para revisar cómo les va con la función tanto contar.si como con la función sumar.si, a ver si quedaron dudas o no. Entonces acá les voy a añadir esas dos planillitas para que puedan realizarlas como tarea, 17 y 18. Después, la próxima clase, vamos a ver las otras funciones lógicas que nos faltan, que son contar.si.conjunto y sumar.si.conjunto. Profe, de las correcciones del trabajo anterior que me hizo, ¿las puedo hacer y volver a mandar? Sí, ¿O no hace falta? sin ningún problema. No problema. Así que bueno, si no quedó ninguna duda el día de hoy, nos estamos viendo entonces la próxima clase. Tengan presente que estas funciones lógicas que estamos viendo son la antesala, como bien dice la precuela, de la función del sí. Función sí. Vamos a estar comenzando con la estructura simple. Así que si no es la próxima clase, será la otra, que vamos a estar viendo la función sí. Y acá en esta etapa, no les voy a mentir, chicos, en esta etapa Excel se empieza a poner un poco más pesado, un poco más complicado. Así que vengan con mucha paciencia, porque la van a necesitar para la función del sí.